Buenas de nuevo, para los que me hayáis visto antes en el anuncio que hice hace una hora. Bueno, me presento. Soy José Oliz de terapiacontextuales.com y para los que no me conozcáis, bueno, decir que soy psicólogo, me dedico a la práctica clínica en Málaga, en España, y también me dedico a la formación en terapias contextuales de manera online a través del portal que podéis ver aquí y de manera presencial. También me dedico a la investigación, en este caso doctorando en procesos verbales, en qué es lo que hace, qué ocurre en terapia, qué dice el terapeuta y qué dice el paciente o el cliente, y en qué manera eso es sinónimo del cambio o en qué manera eso es un mecanismo del cambio, ¿no? Y me dedico también a divulgar. A veces me paro a pensar y no sé cómo saco tiempo para todo, pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo, o eso me gusta pensar. Ahora que ya conocéis un poquillo mi perfil, bueno, me gustaría introduciros a la charla que vamos a dar, que yo espero que sea aproximadamente, tengo una hora aproximada, entonces entre media hora y una hora, media hora mínimo, una hora máximo, creo que podremos hacer un trabajo conjunto entre todos. Yo con el guión que tengo, con los tópicos que voy a comunicar, y de verdad os pido que vosotros tengáis una actitud activa, en este caso preguntando, añadiendo, sugiriendo, cualquier cosa que se os venga a la mente que tenga que ver con la charla en la que estéis participando. Simplemente escribiendo en los comentarios, yo le iré leyendo y a partir de ahí podemos hacer un buen trabajo entre todos, que es de lo que se trata. Bueno, me gustaría empezar alabando a la compañera Carmen, que ha compartido una aportación excelente sobre los valores en una escala cultural. La verdad es que me ha parecido fascinante, de verdad, no sé si me estarás viendo, pero si es así, de verdad mi enhorabuena, porque creo que es muy necesario, sobre todo en ACT, ya veremos, ¿no? Iremos entrando en la materia un poco, pero ya veremos que cuando hablamos de valores, hablamos de respuestas, y esas respuestas están sujetas a unas contingencias que son individuales, pero cada individuo está dentro de un contexto, forma parte de una cultura. Por tanto, claramente los valores de una persona van a participar y van a estar en función de los valores de una sociedad que el terapeuta debe conocer y también debe participar. Eso está clarísimo y sí que es cierto que pocas veces se pone de manifiesto y se refleja, ¿no? Así que me parece que es una aportación excelente la que ha realizado Carmen y de nuevo muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al equipo de Soy Analista Conductual, se me olvidaba, por la magnífica oportunidad. La verdad es que he visto pocos eventos de este tipo que den la facilidad de poder conectarse simplemente y tanto compartir como ver y participar, ¿no? De una manera tan productiva. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Y centrándonos un poco más ya en el tópico, en mi propuesta, me gustaría hablar de la terapia de aceptación y compromiso, no solamente desde una perspectiva práctica y aplicada con algunos ejemplos clínicos y con algunas maneras de hacer que comentaré más al final, sino también con una, disculpad, algo acatarrado, también con una aproximación crítica. Una aproximación crítica al desarrollo que ha ido teniendo la terapia de aceptación y compromiso, sus puntos más potentes, creo que es una de las terapias y uno de los cuerpos de conocimiento más útiles de los que tenemos actualmente, pero también, bajo mi punto de vista siempre y con total humildad, comentando algunas amenazas que sin duda me consta que ya se están afrontando y en la que todos los que estamos aprendiendo, siempre aprendiendo, debemos poner énfasis en conocer, debemos conocer las amenazas y los sesgos en los cuales podemos caer a la hora de aplicar una tecnología concreta. Pero generalmente, cuando se aprende algo, cuando alguien divulga o cuando alguien comunica, pueden pasar dos cosas, a priori y sirviendo para este ejemplo. Que lo que comunique sea útil y sea válido y tenga evidencia empírica, o que no. Y también puede pasar que el comunicador sea un gran comunicador o que no lo sea. En el caso en que se conjugue que sea un gran comunicador y que a la vez lo que comunique tenga un aval empírico y sea útil, es excelente, porque hay aprendizaje, hay construcción, es estupendo. Pero también puede darse el caso en que algo muy elocuente, un mensaje tremendamente elocuente, transmita un cuerpo de conocimiento, una disciplina
que no tenga esa evidencia y que no sea realmente tan útil. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido de una manera práctica y ser escépticos incluso con nuestra propia casa, incluso con nuestro propio campo de conocimiento. De ahí la necesidad, bajo mi punto de vista, de hablar un poco también de las amenazas, ¿no?, a las cuales se enfrenta, bueno, la terapia contextual en general y la terapia de aceptación y compromiso en particular. Por entrar un poco en materia, decir que todas las terapias que han sido probadas, que han sido testeadas a lo largo de la historia, las que han tenido eficacia, bueno, las han tenido por algo. Es decir, la terapia psicodinámica, la terapia cognitiva, la terapia Gestalt, la terapia de conducta. Hay terapeutas muy buenos, los ha habido y los seguirá habiendo seguramente, en cada uno de estos modelos. De manera que algo parece indicar que hay algo que todos estos terapeutas hacen bien y que posiblemente sea independiente del modelo. Eso nos lleva también a pensar que existe la hipótesis, la teoría, de que pudieran existir factores comunes a todas las psicoterapias. Y bueno, tenemos una estupenda ciencia de la conducta que perfectamente podría desglosar todo aquello que ocurre y que hace que un terapeuta, sea de la corriente que sea, sus sesiones sean eficaces o consiga el cambio de comportamiento de alguna manera. Ojo, también tenemos que tener en cuenta que, por un lado, están las variables que afectan al terapeuta y, por otro lado, están las variables que afectan al cliente, paciente. De manera que, por mucho que yo practique el tratamiento más eficaz según la evidencia, el porcentaje de éxito que dependa de la historia personal del paciente va a explicar y va a predecir parte del éxito o del fracaso de la propia intervención. Tenemos que ser cautos en ese sentido y hablar con humildad. Siempre manejamos variables del terapeuta, pero a menudo deberíamos pararnos a pensar en qué manera una historia de un terapeuta concreto puede ir mejor con una historia de un paciente determinado. Porque, sinceramente, serían factores a tener en cuenta para realizar intervenciones mucho más eficientes y mucho más eficaces en ese sentido. Si hay algún paradigma que puede ahí crear conocimiento útil, sin duda es el paradigma del análisis de conducta, porque analiza las contingencias y las reglas verbales que ocurren en un entorno determinado y, como bien ha dicho nuestra compañera Carmen en la intervención anterior, hay contingencias culturales que el terapeuta debe conocer y utilizar en sesión para conseguir el cambio en conducta. De esto, por supuesto, creo que se ha hecho eco la terapia de aceptación y compromiso, y creo que uno de los factores más potentes que tiene es el hecho de incluir una intervención basada en valores. Introduciendo un poco a la terapia de aceptación y compromiso como tal, de nada serviría implementar una estrategia de aceptación, una estrategia de difusión o una estrategia de mindfulness, atención plena, si no tenemos en cuenta el para qué en este caso, es decir, los valores, no solamente individuales, sino teniéndolo en cuenta en función del contexto del paciente. Si hay algún paradigma, ya digo, que pueda aunar todo este tipo de conocimiento y hacerlo posible y práctico, controlable y predecible, sin duda parte del análisis de conducta. Y bueno, de hecho así fue, por supuesto. El antecedente claro de la terapia de aceptación y compromiso está en la terapia de conducta. Claro que sí, es fundamental. De hecho, difícilmente se podría hacer terapia de aceptación y compromiso sin un buen análisis funcional, que ya lo iremos viendo. Voy a ver algún comentario que han dejado por aquí, mientras os dejo algunos segundillos también para que opinéis, para que hagáis sugerencias. Así es, Edgar. Sí que es cierto que a menudo tenemos muchas más similitudes que diferencias, eso está claro. Hay muchos terapeutas de muchos modelos que son eficaces. Tenemos que unir, no que intentar guerrear entre modelos para ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Realmente es desperdiciar recursos en ese sentido. Por eso creo que es muy útil el camino que está siguiendo la terapia de aceptación y compromiso y las terapias contextuales a la hora de investigar en procesos. Es decir,
¿Qué ocurre exactamente? ¿Por qué una estrategia de difusión, por ejemplo, es eficaz? ¿Por qué una estrategia de aceptación es eficaz? Vale, sí. Sabemos por estudios controlados aleatorizados que si aplicamos un método frente a otro, bueno, podemos tener mejores resultados frente al no tratamiento y frente a otros tratamientos. Ok, de acuerdo. Eso nos va a hacer responder a la pregunta ¿qué es lo que funciona? Pero por favor, no nos equivoquemos. Saber qué es lo que funciona no nos dice nada sobre por qué funciona. En este sentido, hay un ejemplo excelente que es el de la activación conductual. Se puso en práctica un estudio de desmantelación de elementos y de componentes de la terapia cognitiva para la depresión de Beck. Y se vio que, bueno, efectivamente, los componentes, las intervenciones del terapeuta que mejor predecían el éxito terapéutico eran las conductuales, concretamente las de programar actividades y monitorizar el estado de ánimo. Sería genial hacer justamente esto con todas las terapias y tender a una unificación en la cual, bueno, podemos hallar factores comunes a todas las psicoterapias y podemos hacer una manera de trabajar que no se ascriba tanto a un tipo de terapia en concreto, sino que se ascriba a unos procesos. Voy a ver qué están comentando. Emma, comenta si comparten algunos planteamientos con la terapia dialéctico-contextual. Sí, sin duda, bajo mi punto de vista, considero que la terapia de aceptación y compromiso comparte elementos comunes con la terapia dialéctico-conductual, aunque también he de decir que hay grandes diferencias en la aplicabilidad de ambos tipos de terapia en ese sentido. Diría que la similitud más grande es la aplicación quizá de la aceptación radical a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a lo que uno recuerda y la manera en la que uno se puede relacionar con ello, la manera en la que uno mismo puede ya no regir su vida tanto por lo que lleva por dentro, sino notarlo, etiquetarlo, mucho más importante aquí en la DBT que en ACT como tal. En DBT se hace un trabajo muy grande de etiquetaje emocional, lo cual es muy útil. En ACT quizás no tanto, en ese sentido eso sería una quizá de las diferencias y que eso lleva a una libertad individual. En ese sentido creo que ambas están muy, muy, muy relacionadas, sin duda. Gracias, Emma, por tu participación. Y bien, como iba diciendo, sería genial tender a una unificación de todos los tipos de los procesos comunes a las psicoterapias. Ese es el ejemplo de ACT, considero que está tendiendo a esos propósitos, de manera que, bueno, en un principio se habla de un modelo de flexibilidad psicológica como intervención frente a el modelo de rigidez, que eso Seba es común a toda la psicopatología. Es muy potente hablar de un modelo de psicopatología humana que tiene un factor que puede ser modulado mediante procesos. Realmente es bastante increíble y el desarrollo que hemos tenido gracias a Steve Hayes, por supuesto, y a todo su equipo y a todas las personas que trabajan en este sentido, es increíble el desarrollo que nos ha llegado gracias a eso. Por tanto, ese sería quizá el punto más fuerte. Ahora, no tenemos que equivocarnos. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona la terapia de aceptación y compromiso? ¿Por qué funciona un ejercicio de fusión? ¿Funciona realmente porque se establece una equivalencia funcional y una derivación de funciones previo a ello y gracias a ese entrenamiento? Es más, ¿sería posible explicar el éxito de algunas estrategias de ACT mediante procesos más simples, como simples procesos operantes o procesos de condicionamiento clásico? Bien, creo que estas dudas, creo que estas preguntas, a las cuales, lo siento, pero yo no tengo la respuesta, creo que tenemos que hacérnoslas. Tenemos que ser eficientes también en cuanto a las explicaciones en ese sentido. Vamos a ver. Josué, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y además ha sacado una cuestión muy importante. No todo vale, claro. El eclecticismo puede ser técnico, claramente, pero no filosófico. No podemos asumir dos posturas filosóficas opuestas, como un realismo y un empirismo en este sentido. En ese sentido son posturas contrapuestas, un monismo y un dualismo.
Claro, sí, sí, sí. Has entrado en una cuestión que me parece fundamental, José. Y muchísimas gracias por la participación. Por supuesto. Sí que es cierto que cabe matizar que si una intervención tiene que ser global o si se tiene que tender a la globalización de las intervenciones, tiene que ser desde un paradigma conductual, con el análisis funcional de base. Si sabemos el para qué, si sabemos hacer un buen análisis funcional del comportamiento, estamos manejando formas y no ya tanto tipos de tratamientos diferentes, de manera que podemos diseñar tratamientos que en forma pueden ser diferentes, pero que en función sean idénticos. A eso me refería y creo que eso es súper importante. De verdad, José, muchísimas gracias por sacarlo, porque sí, 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 sin duda no se trata de que cada uno haga lo que pueda venir a hacer, ¿no? Porque todo vale, porque todas las terapias son eficaces. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de ver por qué es eficaz lo que sí es eficaz. Y a partir de ahí, trabajar con ello. Lo cual suena muy fácil, pero es bastante difícil en la práctica, ¿no? Y hay que hacer muchísimo esfuerzo tanto en la investigación de procesos básicos como en la investigación de la clínica. Eso por supuesto. Por tanto, lo que decía, no sabemos por qué funciona, en este caso, una estrategia de aceptación. ¿Qué es lo que hace que la aceptación sea útil en ciertos casos? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber si una estrategia o un proceso de aceptación que yo hago es idéntico al que vosotros podéis hacer? ¿Cómo sabemos si es el mismo y si produce los mismos efectos? Aquí entraríamos de nuevo también a la cuestión de que yo soy un terapeuta con una historia de aprendizaje y allá está el paciente, el cliente, con su historia de aprendizaje. De manera que no somos dos individuos ajenos a nuestro contexto relacionándonos, sino que más bien sería casi más correcto decir que somos dos contextos relacionándose entre sí para un fin común. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tipo de asuntos y no darlos por hecho. Que ACT sea excelente no significa que no haya cosas que mejorar, que seguir mejorando y que seguir avanzando en eficiencia. Vamos a ver la intervención de Rosa que ha comentado. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Creo que es un desafío enorme, Rosa. ¿Cómo explica el análisis del comportamiento el efecto de los factores comunes en las distintas psicoterapias? Totalmente. Y es muy bueno que nos hagamos este tipo de preguntas porque respondiendo a ellas, creo que vamos a llegar a conocimiento práctico y muy, muy útil. Una de las hipótesis es que, bueno, lo que causa el cambio en psicoterapia, más allá de las técnicas que se empleen, es el moldeamiento verbal, verbal shaping en este caso, que el terapeuta ejerce o que el terapeuta facilita de alguna manera mediante reglas verbales y contingencias aplicadas respondiendo funcionalmente, discriminando entre lo que el paciente va diciendo. Esa sería una de las hipótesis que, por cierto, en Madrid el equipo de Frohan está investigando y realmente está avanzando bastante en ese sentido. Se están encontrando datos muy, muy útiles que pueden poner en manifiesto que, bueno, quizás se trate de manejo de contingencia, al fin y al cabo, ¿no? El establecimiento de reglas verbales. Trabajo clave para un buen analista de conducta, por supuesto. Así que sí, es bastante interesante lo que ha comentado Rosa. Muchísimas gracias. Vale. ¿Alguna preguntilla más? ¿Algo que queráis comentar mientras? A ver, Josué. Vamos a ver. Decía Golddiamond, respecto a las leyes o principios conductuales, solo se relacionan ciertas propiedades, no se agrede la singularidad de cada individuo. En mi opinión, es una postura muy útil del modelo conductual ante la psicoterapia. No sé si he entendido bien lo que has querido decir, pero creo que estoy de acuerdo contigo. Voy a reflejarlo, a ver si es así. Creo que lo que viene
a decir es que gracias al modelo conductual y contextual se puede precisamente tener en cuenta las contingencias individuales como algo que obedece a un contexto macrocultural y que no se limita solamente a una triple contingencia individual y aislada, encapsulada del contexto en general, ¿no? Si dices eso, si eso es lo que has reflejado, estoy totalmente de acuerdo contigo, claro que sí. Si hay un modelo, ¿no? Como ya decía en un principio, que puede facilitar un conocimiento útil sobre conocimiento científico, en este caso, y útil, ¿no? Como hemos dicho, y que a la vez tenga en cuenta la individualidad del individuo, valga la redundancia, en su contexto, sin duda el modelo conductual, contextual, sí, sin duda. ¿Vale? Entrando ya un poco a la materia, hablando un poco sobre ACT, decíamos que es un modelo de flexibilidad psicológica. ¿Qué significa esto? Que las investigaciones han mostrado, y esto es lo mejor de todo, no se crea primero una teoría y se pone a prueba, sino que se investiga, se ven los resultados y a partir de ahí se van creando maneras de hacer un motor, que es la teoría del marco relacional, a partir del cual, disculpad, se genera prácticas útiles. Digamos que la RFT, la teoría del marco relacional, es el motor, mientras que ACT podría ser el chasis del coche, y eso es excelente. Es excelente en ese sentido. Es un ejemplo de cómo se debería construir el conocimiento útil y la práctica clínica, no al revés. No decir, bueno, soy José Olid, tengo una teoría de algo que funciona, voy a hacer mi práctica clínica en función de eso, y a partir de ahí lo voy a poner a prueba y a ver qué dicen los datos. Creo que el camino está justamente al contrario, que es tal y como se ha hecho en la terapia de aceptación y compromiso y en la teoría macrorrelacional. Hablando de RFT, por cierto, decir y aclarar que no hay algo, y aquí también entrando a una de las críticas que se le podría hacer a la terapia de aceptación y compromiso, es que no hay algo que se considere de fusión y no hay algo que se considere un marco relacional. Siempre hablamos de conducta, de respuesta, de comportamiento. De manera que sería casi más acertado, creo yo, decir respuesta relacional, algo así, antes que decir hemos observado un marco relacional o un enmarcar relacionalmente, quizás sería más correcto. De igual manera, se comete un error cuando se habla de producir difusión o producir aceptación. Tenemos que especificar las condiciones bajo las cuales, las condiciones conductuales, bajo las cuales se produce esa supuesta difusión, esa supuesta aceptación, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que ver en el individuo para saber que efectivamente se está dando estos procesos? Es decir, producto de conducta. Tenemos que ir siempre a lo observable en este sentido porque somos analistas de conducta, ni más ni menos. Vamos a ver algunas cosillas que queréis comentar respecto a esto. Vamos a ver, Manuel Argote Delgado comenta: ¿hay riesgo a la hora de dar instrucciones o generar más reglas en la intervención? Entiendo que eso puede ser desfavorable. Las reglas suelen ser la base de los problemas psicológicos. Leía que, por ejemplo, no se debe explicar ACT durante la terapia. Es fundamental, Manuel, muchísimas gracias. Creo que con tu aportación la clase va a ser muchísimo más rica. Sí, totalmente. Se pueden diferenciar a priori, a priori y con intención de responder esta duda en concreto, dos tipos de reglas verbales. Es la basada en appliance y tracking, en este sentido. Regla verbal de cumplimiento y regla verbal de seguimiento. Por poner un ejemplo, imaginaros que está lloviendo fuera y está el padre y el niño pequeño. El padre coge el paraguas para salir porque sabe que él sabe que está lloviendo fuera y que necesita un paraguas para salir. Entonces le da una regla verbal de cumplimiento al niño. Le dice, oye, coge el paraguas porque si no te vas a mojar. El niño coge el paraguas y sale, los dos salen, ninguno se moja y todo está bien. El niño ha aprendido que para no mojarse tiene que coger un paraguas. Ok, en un universo paralelo en el cual el padre es algo despistado, van a salir la misma situación, pero se le olvida decirle al niño que tiene que coger el paraguas. O sea, el niño sale también,
pero se moja, le resulta bastante desagradable, entra en contacto con esa contingencia directa, el niño mira al padre, ve que el padre tiene un paraguas, entra a casa, coge el paraguas y sale. Los dos niños han aprendido algo. Han aprendido que bajo la lluvia tienen que coger un paraguas, pero no lo han aprendido de la misma manera. Hay una diferencia significativa. En terapia ocurre lo mismo. Podemos dar, disculpad, reglas verbales muy directas, algo así como: cuando tengas ansiedad, prueba a practicar respiración profunda. Sería un tipo de regla directa. O podemos practicar otro tipo de regla, que sería una regla de seguimiento. Sería algo así como decirle al paciente: veo que tienes ansiedad y que esto no te gusta en absoluto. ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Cómo te ha funcionado otras veces? ¿En qué manera crees que hacer algo diferente a lo que has hecho otras veces, que ya hemos explorado anteriormente, que no te ha funcionado, podría funcionarte? De esta manera, estamos dando una regla verbal de seguimiento, haciendo que el paciente, guiando al paciente, y al cliente en este caso, a que entre en contacto con su propia experiencia, con su propia historia de aprendizaje. Y que a partir de ahí elabore una respuesta que va a tener más que ver con las contingencias de ese momento antes de con hacerle caso al propio terapeuta. El terapeuta no le ha dicho lo que debe hacer, sin embargo, él está encontrando la manera de hacer algo que le resulte útil. Entonces, sí, en ACT se suele comentar que de manera general es útil practicar que el terapeuta dé reglas verbales de seguimiento antes que de cumplimiento. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido. Aunque también es cierto que esto no lo podemos tomar como una norma. Análisis funcional en mano y a partir de aquí iremos viendo. En pacientes o en clientes que tengan un problema porque su comportamiento está regido por un exceso de reglas verbales de seguimiento, quizá convenga entrenar reglas verbales de cumplimiento. Y a la inversa. Por tanto, primero debemos valorar. No podemos decir que algo siempre es bueno independientemente del contexto. Ya lo sabemos. ¿Vale? Josué comenta: precisamente ese es el camino. La teoría a partir de los datos, no al revés. Precisamente ahí se alinea la psicología a cómo hacen su quehacer las otras ciencias como la física química. Eso hace que se gane la psicología un lugar en el mapa. Concuerdo contigo. Totalmente, Josué, totalmente. También, ojo, tenemos que ser conscientes de las propias limitaciones que tenemos como ciencia. No podemos pretender jugar a ser físicos, pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con tu propuesta. Tenemos que tender hacia ello. Eso está claro. Está tremendamente claro. Bueno, hemos hablado de reglas verbales. Sin duda, las reglas verbales son un asunto clave en la terapia de aceptación y compromiso. Por supuesto, todo lo que el terapeuta va a ir haciendo, va a ir diciendo, son reglas verbales. Exacto, Manuel. Sí. Es una intervención dinámica. Nunca debe olvidarse jamás el contexto, salvo cuando el contexto diga que eso es lo útil. Entonces, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Muy bien. Creo que es una duda que ha enriquecido muchísimo la charla. Decíamos que el terapeuta está dando reglas verbales y tenemos que valorar en cada momento qué tipo de manera tenemos que hablar para servir a la persona que tenemos delante, ¿no? Eso es algo fundamental y que habla más de procesos básicos que de técnicas como tal. Tened en cuenta que una técnica de aceptación se puede desarrollar mediante regla verbal de cumplimiento o mediante regla verbal de seguimiento. Es decir, un ejercicio de aceptación mediante una regla de cumplimiento tiene que ser algo así como decirle a la persona: bueno, cuando algo te cueste, tienes que aceptarlo, tienes que dejarlo estar. Realmente, si la persona está muy acostumbrada a seguir e incumplir reglas verbales de cumplimiento, tendremos problemas con esta instrucción. La persona seguramente, este conocimiento le será de muy poco útil. Vamos a ver, Miguel. Creo que un error común en las llamadas psicoterapias, y con ella la TAC, es el darle tanto énfasis a lo verbal y dejar a un lado lo importante, el entrenamiento en las respuestas. Esto lleva a recaer en la terapia obsoleta, en donde al final el entrenamiento se ve como una herramienta más y se le termina dando el crédito a otras cuestiones como los pensamientos, creencias. Se recae en el mentalismo. Uy, totalmente de acuerdo, sí. Es lo que decía en un principio. Es una de las amenazas que tiene la terapia de aceptación y compromiso, llamémosla TAC, llamémosla ACT, como sea, pero sí que considero que tiene un enorme peligro en caer en el mentalismo.
Totalmente, totalmente. Sí, 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 por eso es una de las amenazas que decía, ¿no? Si una estrategia de aceptación, si una estrategia de derivación de funciones o algo así, o de difusión o de mindfulness funciona, no se debe a que haya una estructura que eso explique su funcionamiento, para nada. Eso puede ser una correlación, pero claramente hay principios subyacentes. Hay principios subyacentes que pueden explicar por qué el comportamiento de una persona cambia tras una intervención verbal. Totalmente de acuerdo, creo que a menudo también, y cuanto más popular se hace una estrategia, y bueno, seguramente la terapia de aceptación y compromiso sea de las más populares de las terapias contextuales, lo cual, si os soy sincero, me asusta, más creo que se puede contagiar por falacias y por sesgos comunes que se han establecido. Recordemos que si algo se hace popular, también ese algo se populariza y se contagia de las ideas principales, de los sesgos principales. Por tanto, claramente, sí, parece que es algo inevitable, ¿no? Que cuanto más se desarrolle una práctica, más sea susceptible de ser de alguna manera malentendida o tergiversada. Vamos a ver cuáles principios subyacentes. Podría ser la regla verbal. Bueno, yo diría, creo, que moldeamiento verbal, es decir, gran parte del éxito terapéutico o gran parte de lo que puede explicar el cambio de comportamiento verbal y que después se extrapole a un cambio de comportamiento fuera de consulta, tiene que ver con el proceso de moldeamiento verbal, ya digo, teniendo en cuenta la historia de aprendizaje del paciente y la historia de aprendizaje del terapeuta. Pero si me apurase, creo que diría eso. Totalmente, esta es mi opinión y no hay un conocimiento demasiado estricto que lo valide. Por cierto, se me ha olvidado decirlo y por favor, todas las personas que estáis viendo esta charla, sed críticos, sed escépticos, no me creáis. Coger lo que yo estoy diciendo y ponerlo en contraste con vuestra propia experiencia y con vuestro propio conocimiento. Está genial que se hagan preguntas de este tipo. Vamos a ver qué más cosillas. Hola, ¿puedes brindar más ejemplos de Play and Tracking y Aumental? Sí, vamos a intentarlo. Generalmente Play se define como una respuesta verbal que va seguida casi siempre por refuerzo social. En este caso, si yo os pidiera algo y vosotros me lo dierais y yo dijera gracias, seguramente mi regla sería play, un play en este tipo, una petición directa que va seguida de obediencia y por tanto refuerzo después. En la práctica clínica, plays típicos suelen ser aquellos que van orientados a la psicoeducación. Decirle a alguien, al cliente o al paciente lo que tiene que hacer. Ya sabes que cuanto más nervioso te pongas, menos tienes que prestar atención a lo que sientes y más atención tienes que prestarle a lo que hay fuera de ti. Eso sería un ejemplo de Playan. Un ejemplo de tracking tiene que ver con dirigir a la persona, una regla dirigida, a que contacte con su propia experiencia. Por tanto, habitualmente no va seguida de refuerzo por parte del terapeuta. Puede ser preguntarle al paciente, oye, ¿y esto que hiciste, cómo te ha funcionado? Que el paciente pueda responder ahí, la verdad es que no me ha servido de nada, fue bastante desagradable. Y tú como terapeuta no responder necesariamente con un refuerzo social del tipo, bien, estupendo. En vez de eso, intenta relacionarlo con otra regla, a su vez, preguntándole, ¿y esto forma parte de la persona que tú quieres ser? Este es el tipo de comportamiento en los cuales te quieres ver involucrado. A partir de ahí, se va creando, el propio paciente va desarrollando sus propias reglas verbales en base a su propia experiencia y no necesariamente en base a la propia obediencia al terapeuta o seguir las reglas. Vamos con una motivacional. Me gusta definir las reglas motivacionales como venderle la moto en este sentido al paciente, que no viene a decir ni más ni menos que anticipar la consecuencia de su propio comportamiento. Algo así como decirle, ya verás que cuanto más hondo o más practique la respiración ante situaciones de ansiedad y sobre todo si la has practicado antes, mejor te vas a sentir y esto te va a ayudar en tu día a día. Ya verás, practícalo. Sería anticipar, sería hacer apetitivo, aunque también se puede hacer aversivo, las consecuencias de un acto, que en este caso la persona puede llevar a cabo. No sé si estos tres ejemplos que he puesto pueden ayudar a discernir entre los tres tipos de reglas. Ahora me lo diréis, mientras voy a leer lo que ha comentado Rocío.
Rocío, sí, he hablado algo de ello y puedo repetirlo rápidamente. Hemos hablado de que la RFT, sin duda, es un modelo, bajo mi punto de vista excelente, muy, muy práctico. Ahora sí, hace falta más investigación, creo, porque se me vienen a la cabeza preguntas como, oye, ¿los procesos de RFT podrían ser explicados más eficientemente, de manera más simple, mediante procesos básicos de aprendizaje, como procesos de condicionamiento clásico u operantes? No lo sé. Entonces, en este sentido sí que me surgen dudas respecto a RFT, sin que esto signifique que se renuncie, por supuesto, porque ya digo que es un modelo que facilita enormemente, bajo mi punto de vista, la labor a un clínico y al propio paciente. Entonces, yo creo que se le puede hacer quizás esta crítica de avanzar demasiado rápido de alguna manera, pero eso no significa que tengamos que renunciar a ello. Todo lo contrario, tenemos que potenciar ese conocimiento e investigar más. Sobre todo que la investigación básica vaya de la mano de la investigación clínica, que es el principal problema que suele ocurrir. Que no hay, a grandes rasgos, mucha comunicación entre un clínico y un investigador en procesos básicos. Cada vez no hay más. Y sí que es cierto, y ahí va otra alabanza para la terapia de aceptación sin compromiso y para RFT, que está siendo un paradigma que precisamente está participando muchísimo en eso. Es más común que antes, que hace unos años, ver a clínicos investigando en procesos. Por tanto, que creo que eso es algo que hay que valorar y que hay que potenciar, por supuesto que sí. Vamos a ver algunas preguntillas más antes de seguir yo con lo que tengo previsto, con alguno más de los tópicos que tengo por aquí. Disculpad el tono de voz, la verdad es que estoy bastante acatarrado y lo hago lo mejor que puedo. Totalmente, Miguel. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero considero que no es que se creen terapeutas incompetentes, es que las personas que nos dedicamos a formación, a menudo, no lo hacemos tan bien como debiéramos, y esto es una autocrítica. Generalmente cuando doy formación en ACT, muchos alumnos me preguntan, oye José, ¿cómo harías esta técnica? Oye José, ¿cómo harías esto otro? Haz un roleplaying para ver cómo se hace esto. Están sujetos a sus propias contingencias, de manera que casi se convierte muchas veces y a menudo en un show en el cual el docente de turno ilustra estrategias muy grandilocuentes y que están muy chulas, que son muy bonitas y muy espectaculares. Pero sí que es cierto que se obvia muchas veces que ACT es, ante todo, análisis funcional del comportamiento. Es fundamental, es fundamental. Si alguien quiere ser un buen terapeuta de aceptación y compromiso, debe ser un buen terapeuta de conducta, debe manejar principios básicos, debe saber qué es el condicionamiento clásico y qué es el operante. Entonces, en la formación que doy, siempre, cuando alguien me pide algún tipo de una metáfora, por favor, le digo, lo siento mucho, vamos a practicar análisis funcional. Ya llegará el tiempo de las metáforas, ya llegará el tiempo de los ejercicios chulos, pero primero tienes que conocer el motor, lo que funciona, lo que está abajo, lo que hace que esta terapia y todas las que obedecen a estos principios sean útiles. Cuando las personas también, los alumnos me preguntan, oye José, ¿qué libro me puedo leer sobre ACT, sobre terapia de aceptación y compromiso? Ya me he negado a recomendar libros sobre ACT. Primero pregunto, ¿habéis leído algún libro sobre análisis funcional del comportamiento? Casi siempre la respuesta es que no. Entonces, necesariamente me veo obligado a recomendarles algunos de este tipo de libros, porque, sinceramente, y estando muy de acuerdo contigo, Rodrigo, no, uepa, que se me dio para arriba, Miguel, sí, totalmente, creo que esa es responsabilidad nuestra, de hecho. Es normal que las personas en nuestro contexto quieran asuntos rápidos y fáciles, claro que sí. ¿A quién no le gusta una solución rápida, fácil y casi mágica? Y ACT tiene todas las de ganar para eso. Es increíble. En un ejercicio de fisicalización se tocan tantos elementos que son muy potentes que cuando un alumno va a una clase, va a un taller, es lo primero que piden. Claro que sí. Por eso. Y eso no es un error suyo realmente, ya como ya digo, ¿no? Es que estamos en un contexto que facilita esto. Por tanto, creo que somos los propios terapeutas, los propios docentes, los que tenemos que
ser más hábiles comunicando y ser más hábiles transmitiendo, que ya llegará lo chulo, ya llegará lo bonito y lo elocuente. Pero primero vamos a practicar análisis de comportamiento, que también lo es, y transmitir precisamente que el análisis funcional del comportamiento, de hecho, es el concepto más elegante que existe. Creo que por ahí van los tiros. Vamos a ver, Rodrigo. Rodrigo, planteas, ¿podrías profundizar sobre las diferencias en el abordaje de las terapias contextuales y la terapia cognitivo-conductual para lograr un cambio cognitivo en la persona, lo que podría llamarse también reestructuración cognitiva? Gracias a ti, Rodrigo. Sí, sin duda. Si me vierais en consulta, podréis pensar, bueno, José no está haciendo ACT, está haciendo reestructuración cognitiva. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, cualquier terapeuta de conducta, claro que cambia cognición y claro que cambia emociones, claro que sí. Lo que pasa es que no pone ahí el foco. No lo pone ahí. Lo que se maneja son las contingencias socioverbales que ocurren y las contingencias que, naturales dentro de las limitaciones de la propia situación terapéutica, que pueden ocurrir en terapia, y pone en contacto al cliente con sus contingencias naturales fuera de la sesión. Eso hace que se produzca el cambio cognitivo, el cambio emocional, si queremos llamarlo de esta manera. Claro que sí. La principal diferencia es que no trabaja un cambio de comportamiento mediado por las emociones, mediado por los pensamientos, por el contenido interno, sino que trabaja con el comportamiento observable, verbal, para que se produzcan cambios en la vida del paciente, cambios que pueden ser observables. Definitivamente, cuando uno cambia lo que hace, cambia cómo se siente, cambia aquello que piensa. Pero ya digo, ese no es el fin de la terapia de conducta, diría, y de la terapia contextual, y en última instancia de la terapia de aceptación y compromiso. Muchas gracias, Rodrigo, por esta cuestión. Vamos a ver, Rocío. Vamos a ver. Sí, gracias por tu respuesta. Estoy simplemente de acuerdo contigo en la importancia de la investigación. Vale. Gracias a ti, Rocío, también. Muchísimas gracias por tu participación. Miguel, me refería a diplomados y cursos que luego se crean con la finalidad de generar dinero con el renombre de la ciencia, aunque no lo sea. Uf, totalmente de acuerdo. ¿Qué te voy a decir en ese sentido? Claro que sí, claro que sí. Todo lo que es útil tiene riesgo de convertirse en una moda. Y fíjate, aquí voy a decir algo polémico. No se trata de que no se deba monetizar algo. No, bajo mi punto de vista el problema no es que se monetice. Bajo mi punto de vista es la utilidad que tiene. Y bajo mi punto de vista es primar la monetización a la calidad. Entonces, en este sentido, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, hace falta investigar más y, por supuesto, si algo se tiene que vender, que sea con un aval científico para empezar y práctico para continuar. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, coincido. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, Rafacas, bibliografía. La verdad es que el manual que personalmente y profesionalmente más me gusta es el de Aprendiendo Teoría del Macro Relacional, de Torneque. Creo que ahí queda explicado de una manera excelente como en ningún otro manual, la verdad. Así que de verdad te lo recomiendo, Aprendiendo Teoría del Macro Relacional. En castellano está en la editorial Mixi, creo que es. Creo. Y en inglés, ahora mismo no te sabría decir qué editorial. Pero sí, es excelente. Si queréis profundizar en el tema de reglas verbales, creo que es un manual muy, muy bueno. Vamos a ver si hay algún comentario más por aquí. Jorge Berardo, me alegra verte por aquí. Por supuesto, agradezco tu pregunta. Vamos a verla. Para quienes tenemos algunos años trabajando, lo motivador y lo atemorizante es que introducirse al estudio de la ACT implica reconocer que tienes que reinventar tu práctica profesional. Es cierto. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacerlo? ¿Qué tan flexibles somos? ¿Qué tan dispuestos
estamos a reconocer que incluso como analistas conductuales nuestra conducta es altamente coercitiva y que tan dispuestos estamos a abandonar dichas prácticas. Sin embargo, tal vez puede ser útil recordar que un científico siempre se mueve en un escenario en el que de pronto tendrá que olvidar todo lo que sabe y aprender todo nuevamente. ¿Qué piensas al respecto? Uf, totalmente de acuerdo contigo. Veréis, yo llevo el portal de terapiacontextuales.com y a la vez me veo la necesidad de ser tremendamente crítico con las propias terapias contextuales, por mi tendencia escéptica en este sentido y por mi amor a la ciencia, si se podría decir. Entonces, ¿qué ocurre si de repente los datos muestran que los resultados no son tan buenos? ¡Wow! Sería bastante difícil. No sé lo que pasaría, pero sí que os puedo decir que creo que primaría para mí el apego al escepticismo en este caso y abandonaría ciertos conceptos y ciertas prácticas que pueden que no sean útiles, con todo el dolor de mi apego, con toda la reacción condicionada de ¡ay! ¡Qué coraje!, ¿no? Pero sí, Jorge, creo que es fundamental lo que has dicho. Creo que tenemos que estar abiertos a eso. Creo que tenemos que estar abiertos a que terapias contextuales, terapias de aceptación y compromiso, mindfulness, son solo nombres. Está bien que los practiquemos siempre y cuando exista evidencia, siempre y cuando sea útil en ese sentido. Pero no debemos enamorarnos, bajo mi punto de vista, demasiado de una idea en ese sentido, porque puede cambiar. Y de hecho, bueno, uno de los preceptos no es que todo cambie, nada permanece. Tampoco tenemos que tenerle miedo, porque entonces ya sabemos que caemos en rigidez, ¿no? En ese sentido, aunque sea inevitable muchas veces. Pero creo que es una cuestión, Jorge Berardo, fundamental y creo que siempre tenemos que tener ese atrevimiento cauto de cuestionar incluso lo que ocurre en nuestra propia casa, porque va a estar obedeciendo a lo que hagamos de cara a las personas a las cuales servimos. Para mí ese es el propósito. Vamos a ver, Josué. Es que el análisis de la conducta rechaza por lógica el cognoscitivismo, ¿no? Por razones meramente de materialismo filosófico, ¿no? Bueno, he leído algo respecto a ello. Lo recordé por pregunta que realizaron ahorita. Disculpad. Bueno, en este sentido, el análisis de conducta es monista. ¿Qué significa que sea monista? Significa que no hace una falsa dicotomía entre cuerpo y mente o, ¿cómo decirlo? O entre diferentes tipos de constructos, ¿no? En ese sentido, se tiene en cuenta que hay respuestas que están sujetas a contingencias y a reglas verbales. Y con eso opera. Por tanto, bueno, hay respuestas cognitivas, claro que sí. No se trata de que no haya emociones o de que no haya pensamientos, no es que se niegue ese aspecto. Creo que más bien lo que se niega es la propia naturaleza de ello y las condiciones bajo las cuales están en función. Entonces, en ese sentido, diría que no renuncia a que existan cogniciones o emociones, sino que plantea una serie de ideas o plantea una serie de metodologías que permiten su descripción, su control y su predicción. En ese sentido creo que sería esa diferencia que quizás estás planteando, Josué. No sé si te he contestado a ello. Vale, llevamos casi una hora y la verdad es que creo que está siendo bastante estupendo, al menos para mí me lo estoy pasando realmente bien y creo que en gran parte gracias a vuestra participación eso está claro. Vale, vale, vale. Vamos a continuar con algunas cosillas. Sí, decíamos ya un poquito para casi terminar que la terapia de aceptación y compromiso es una terapia muy potente, muy útil, que está de moda en ese sentido, pero no creo que sea malo que esté de moda, siempre y cuando sepamos aprovecharlo, siempre y cuando sepamos aprender de ello y siempre y cuando sepamos tomar los riesgos que ello implica y manejarlos para que no suponga, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Para que esté al servicio del bienestar de las personas en este caso. Claro que va a estar de moda, claro que sí. La terapia ACT o TAC, como se le suele llamar, ¿no? Sinceramente, atrae mucho teorías
dualistas también y atraen mucho lo que se puede llamar un fenómeno fan en ese sentido. No está mal, no está mal. Es una labor de comunicación que bajo mi punto de vista era muy, muy, muy necesaria. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, coger eso y hacerlo útil y intentar que no se descarrile demasiado, sino incidir en el análisis de la conducta como base, en el análisis funcional como base de la terapia de aceptación y compromiso y como base de las terapias contextuales. No se trata de decir no, pero. Más bien se trata de decir terapia de aceptación y compromiso sí y con análisis funcional. Eso va a hacer que las personas que se acerquen a la terapia de aceptación y compromiso aprendan análisis funcional y las personas que ya estamos practicando análisis funcional podamos tener un modelo tremendamente útil que aplicar en la práctica clínica con las personas a las cuales atendemos. También, por supuesto, elaborar tratamientos grupales, sociales, que supongan un cambio en contextos que están muy deteriorados y que con intervenciones eficientes y muy poco costosas en recursos pueden suponer una gran diferencia. Totalmente. Vale, un último pequeño tiempo para que preguntéis alguna duda que queráis. ¿Qué libros recomiendas leer para profundizar en el análisis funcional de la conducta? Bien, sobre todo, yo creo que es el que más he recomendado, diría Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional. Es de editorial UNED y es un libro excelente porque desglosa cada tipo de comportamiento, de manera que comportamientos como recordar, pensar, emocionarse, motivarse, ya no son constructos, ya no son entidades, digamos, que se pudieran localizar, sino que se desglosan y se hacen operativas, se hacen manejables para el propio terapeuta en ese sentido. Y creo sinceramente que es un buen manual para que cualquier persona pueda introducirse en ese sentido. A partir de ahí, el siguiente manual que recomendaría sin duda, bien podría ser el de RFT, quizá, el de Torneke, el que he dicho antes, sobre aprendiendo teoría del marco relacional. Y uno que realmente me encanta y que creo que es muy útil, solo si antes se ha leído el anterior de análisis funcional de procesos psicológicos básicos, es el de, bueno, Steve Hayes y Matthew, que, ay, se me dio el nombre, Mastering the Clinical Conversation. Sí. Por supuesto, es un manual excelente. Ya digo, siempre y cuando antes se tenga un conocimiento, una práctica, diría, excelente en análisis funcional. Una de las cosas que me comentó mi director de tesis, que es Luis Valero, uno de los principales autores de psicoterapia analítico-funcional en castellano, es que un buen analista conductual debería empezar trabajando primero con animales, moldeando el comportamiento de ratas, por ejemplo, en un principio, ¿no? A partir de ahí, trabajar con palomas se puede hacer, típicos experimentos clásicos. A partir de ahí, se puede trabajar perfectamente con niños. Y a partir de ahí, se puede trabajar con adultos. Un buen analista conductual que haya tenido experiencia con estos ámbitos, sin duda podrá manejar de una manera más, iba a decir casi intuitiva, pero claramente más relacionada con su propia historia de aprendizaje. Y será mucho más hábil a la hora de discriminar comportamientos y a la hora de elaborar o dispensar contingencias según se requiera. Así que de verdad os animo a que pongáis en práctica esta habilidad analítica funcional, a preguntaros para qué ante cada comportamiento que veáis, a ver un poco la realidad y los comportamientos, cada comportamiento, todo el comportamiento, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo que un organismo hace, y plantearos, ¿no? Un poco, pensar en estos términos. Pensar más que el andar, por ejemplo, el caminar, está sujeto a unas contingencias y no hay algo físico, no hay algo material,
no hay algo, ni siquiera no es un constructo, no es algo que se llame andar, ¿no? Sino que podemos referirnos al andar como un proceso, antes que como un objeto. Creo que eso está en la base de practicar análisis funcional del comportamiento, de ser un buen terapeuta de aceptación y compromiso, pero muchísimo antes que todo eso, ser un buen analista conductual. Eso está en la base totalmente. Así que, si no hay ninguna pregunta más, aprovecho para agradecer este rato, esta oportunidad que me habéis dado para comunicar, para responder dudas, para aprender también de vuestras preguntas. Me hacen plantearme muchísimos asuntos y eso está bien. Hay crecimiento bidireccional, creo que nunca puede ser unidireccional. Y estamos en contacto para cualquier asunto que consideréis necesario. Muchísimas gracias, sobre todo a todo el equipo de Soy Analista Conductual. Un saludo y buena noche y buena tarde.